Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra, para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones. Es un privilegio para mí el poder dirigirme a ti en este momento. Hoy quiero compartir contigo el tema Otra generación que no conocía al Señor. Abramos nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Jueces, capítulo 2, versículo 1. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El ángel del Señor es el que estuvo dirigiendo y hablando cuando Moisés lo sacó de Egipto. Era la misma gloria del Señor, era su misma presencia, su Shekinah. ¿Quién era este ángel? Sino Jesús mismo, al que se le llamó la gloria de Dios, en donde las Escrituras hablan acerca de esto en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego el Señor sigue diciendo en el libro de Jueces, este versículo, que no invalidaría su pacto, no lo rompería, no lo torcería, porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ahora, ¿quiénes somos nosotros al pensar que Él vino a romper ese pacto, a abrogar su carta de amor hacia la humanidad? Si le amamos a Él, amamos su verdad, porque Él es la verdad y Él es la escritura viviente, el verbo hecho carne. Gloria a Dios por ello. Y en este momento quiero hablar acerca de cómo el pueblo de Israel había pasado por alto los mandamientos que Dios les había dado a través de Moisés. Y no había pasado mucho tiempo de la muerte de Moisés, de la muerte de Josué y de los ancianos. Y ya estaban ignorando o menospreciando las Escrituras. Por eso he titulado este mensaje de Gilgal a Boquim. Es impresionante saber que cuando éramos jóvenes buscábamos el hacer las cosas bien. Pensar que un día nos íbamos a casar y que íbamos a tener esposo, esposa, hijos, hijas, trabajo, etc. Pero nos encontramos que eso solo fue un sueño o un deseo, que este momento en que escudriñamos las Escrituras nos sirva de un llamado de atención y nos volvamos a Él. Jueces capítulo 2, versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
Cuando habla del ángel del Señor que había subido de Gilgal a Boquim, y vamos a ver la palabra Gilgal. ¿Qué significa la palabra Gilgal? Gilgal significa rueda, círculo, como un anillo de compromiso o matrimonio, significa torbellino. Ahora, ¿qué pasó en Gilgal? Gilgal fue el lugar donde Dios y su pueblo Israel instalaron su primer campamento en tierra prometida. Fue un lugar ceremonial situado en el Valle del Jordán. Gilgal simbolizó el comienzo de una nueva vida para Israel, apartado de toda idolatría y de esclavitud, donde Dios mismo había quitado la vergüenza de dicha esclavitud. Fue el lugar donde un nuevo comienzo surgió. En otras palabras, Gilgal simbolizaba la entrega del anillo de compromiso, un compromiso hecho con Dios. Gilgal es el sueño de todo matrimonio creyente, donde deseas lo mejor para tu cónyuge, tus futuros hijos, tus próximas generaciones. No pierdas esta gran oportunidad que Dios te da para mejorar tus caminos. Josué erigió 12 piedras traídas de en medio del río Jordán, según el número de las tribus de Israel, para que sirviera de señal a las futuras generaciones, a los futuros matrimonios, de que el Señor había dividido las aguas del Jordán para que su pueblo pasase a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido a sus padres. Gilgal era la puerta de entrada a la tierra prometida que el Señor les había dicho que se las daría, tierra que fluye leche y miel. Es el lugar donde pasarían la luna de miel. Aquí se restauró el ritual del pacto de la circuncisión, señal entre Dios y Abraham, o una dedicación, como señal de pactos entre Dios y la descendencia de Abraham, pues las nuevas generaciones que nacieron en el desierto no habían sido circuncidadas y fueron las que entraron a la tierra prometida cuando todas las generaciones que había hecho el mal habían desaparecido. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido levantar una mejor generación que la de nuestros padres terrenales? Mi pregunta es, ¿lo hemos logrado? El significado bíblico de Gilgal no es tanto de territorio, sino de un carácter espiritual, de cambios, de giros, de acontecimientos vitales que serían para el pueblo de Israel una nación ejemplar para el resto de las naciones. Podemos decir que la frase de Gilgal a Boquim se convierte en frases como ser del bien al mal, de la victoria al fracaso, de la risa al llanto, del sueño a la pesadilla, de la miel a la hiel, del vestido de novia a cilicio. ¿Por qué digo esto? Pues por lo que pasó en Boquim. Boquim significan los que lloran, los que lamentan, los que hacen duelo, los que lloran, los que tienen luto. En el capítulo 2, versículo 3 de Jueces, dice la Escritura, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificio al Señor. No conviertas tu Gilgal en Boquim. ¿Por qué le dificultas a tus hijos y a tus próximas generaciones su futuro? En Jueces capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Pero dice la Escritura, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué es atender? Atender significa oír inteligentemente, oír con atención,
con obediencia, oír la advertencia, oír el son de las palabras, el anuncio, la atención, es estar atento, es dar oído, prestar, declarar, discernir, ser dócil, entender, entendido. Y dice, no entendieron. El mismo ángel del Señor que les había dado la buena noticia de la tierra prometida a Josué, les estaba dando la noticia de que estaban a punto de perderlo todo. Reacciona. Todavía tienes oportunidad de arreglar tu vida para así poder arreglar las futuras generaciones que saldrán de ti. No habéis atendido a mi voz, dice la Escritura. En otras palabras, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué no oyes a las autoridades como ser tus padres, tu pastor? Cuando entras en rebeldía con tu Creador, los cielos se cierran, tanto para tu matrimonio como para tus próximas generaciones. Lucas capítulo 4, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Me llama la atención de que muchas viudas, y los cielos fueron cerrados por 3 años, 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Mi pregunta es, ¿quién romperá ese ciclo de cielos cerrados? Jueces capítulo 2, versículo 3, dije, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando miramos la palabra tropezadero, el significado, significa esta palabra lazo, como para atrapar animales. ¿Por qué se nos tiene que tratar de esa forma? Gancho que va en la nariz, el que se enreda, el que cae en los lazos, en las redes, en las ruinas, en la trampa. Vejación. Y vejación es maltrato, humillación. ¿Hasta dónde iba a llegar el pueblo de Israel? El vocablo traducido en este versículo de tropiezo es literal, refiriéndose a un cebo o trampa. Los dioses cananeos eran un cebo que atraían a los israelitas a una trampa que los llevaría a la destrucción, resultado del castigo divino. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, a favor de tu familia, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vallado viene de la palabra gadar. Gadar, que es amurallar, cercar, reparar de portillo, reparador de portillos, hacer vallado, albañil, cercar, cerrar la brecha por donde transita el enemigo, edificar. La palabra que aparece aquí para gadar nos lleva a las Escrituras, a los endemoniados gadarenos. Era una región amurallada donde habían endemoniados y cerdos, lo cual nos dice que los demonios o espíritus de esclavitud pelean sus territorios, y por ello urge levantar en nuestra familia un vallado a favor de ellas. Lucas 13:34, hablando de familias, hablando de hijos. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? En Jueces capítulo 2, versículo 4, cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, siempre vamos como familia, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora, llorar por remordimiento o por arrepentimiento. Hay personas que alzan su voz en llanto, pero responsabilizando a otros. Esto no es arrepentimiento. En Jueces capítulo 2, versículo 7 dice, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que les había hecho por Israel.
Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Cabe mencionar que la palabra conocer que se usa en este versículo es que aún conociendo y oyendo de las maravillas que Él había hecho, decidieron ignorarlo, no tomarlo en cuenta. Miremos que nos dice el mismo libro en el capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? El mismo libro de Jueces, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La transición a la apostasía, ¿qué es apostasía? Abandono de lo correcto a lo incorrecto. Esa apostasía fue paulatina. Primero fue acostumbrarse a vivir entre los cananeos. Hubo casos que hasta los hicieron tributarios, pero siempre conviviendo juntos, yugo desigual. Al fin no hubo inconveniente en vivir juntos, cosas que les estaba absolutamente prohibido por la influencia de las costumbres cananeas. A los matrimonios cristianos les pasa igual. Damos el primer paso o fase al familiarizarnos con las costumbres de la otra familia, que no saben ni conocen a Dios, y compartimos con ellos hasta ver tan natural sus prácticas alejadas de Dios, y muchas veces hasta defendiendo su forma de pensar tan equivocadas para no vernos, entre comillas, como fanáticos religiosos. Ese es el primer paso o fase. El segundo paso o fase no es ya tan natural y es consecuencia de lo que ya ha pasado en la primera fase. Llegando a ese punto, ya estamos listos para negar a Dios, para negar nuestra fe, nuestra doctrina y adoptar costumbres que son abominables a Dios. Y el matrimonio que hizo su voto delante de Dios cayó como el resto de las familias. Donde va Vicente, va toda la gente. Al escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta de cómo el hombre quiere olvidarse de su Creador. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 3 al 7, nos dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Autoridad, caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Familia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Familia, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. En Oseas 4:6, al pueblo no fue que le faltó conocimiento ni olvidó sus mandamientos, puesto que ellos aprendían a leer y a escribir estudiando la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cada padre o madre era responsable
de enseñarle a leer y a escribir a sus hijos en la Torá o en el Pentateuco. Y cuando llegaban a la edad de 12, 13 años, eran presentados para hacer el examen final ante los sacerdotes y ante los maestros de la Torá o del Pentateuco, para aprobar si se les había enseñado bien a los hijos. Por eso Jesús estuvo a los 12 años con los maestros en el templo y le dieron una nota de excelencia, tanto así que los maestros quedaron maravillados y preguntaron que quiénes eran sus padres. ¿Por qué? Porque los padres eran la referencia para escudriñar las escrituras juntos en familia. Ahora, el término que se empleó en esta porción de Oseas 4:6 es que conociendo a Dios y conociendo sus mandamientos, decidieron hacer a un lado, a ignorar y a menospreciar su palabra. Esto mismo pasó con Faraón, como dice la Escritura, que no conoció a Moisés. Faraón sabía quién era Moisés, pero ¿qué pasó? Lo ignoró. Al fin y al cabo, el Faraón era impío, pero ¿qué hay de nosotros que queremos hacer lo mismo que hizo Faraón y que hizo el pueblo de Israel? No caigamos en ese grave error. Levantemos nuestras generaciones enseñándoles que lo más importante en la vida es el Señor y su palabra, y que separado de Él nada podemos hacer. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, del versículo 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Padre que estás en los cielos, hoy presento mi vida delante de ti. Ayúdame a hacer lo correcto. No quiero ignorar tu palabra ni menospreciarla, y que mis hijos y mis próximas generaciones reconozcan tu grandeza y te sirvan en el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto.
Amén.